pueden revisar con calma. Lo que nos interesa y nos preocupa particularmente son los enfoques o los aspectos que voy a mencionar a continuación, son bien breves. Primero, en el artículo primero transitorio se establece que la aplicabilidad de la reforma sea extremadamente baja, incidiendo negativamente en la solución de los conflictos asociados al problema del agua en Chile. Ya sabemos que no solamente la provincia de Petorca, nosotros estuvimos en Aculeo hace poco y la laguna se secó principalmente por la sobreexplotación y la intervención de los acuíferos que dan vida a la laguna. Y de aprobarse este artículo, el problema es que regiría solamente para el caso de los afluentes superficiales, para el 10% de las aguas que falta por entregar, según el propio ministro anterior de Obras Públicas. Solamente faltan 10% de aguas por entregar y este artículo plantea que la reforma rige de aquí para adelante y no de aquí para atrás. Es lo que la Sociedad Nacional de Agricultura defendió muy fuerte en este mismo espacio y durante toda la reforma, y se negó a plantear que en situaciones como en la de Petorca o como en los distintos territorios como Huasco, etcétera, que están sobreotorgados los acuíferos, se puedan expropiar derechos. De hecho, la palabra expropiación fue muy mal mirada y el mismo Código de Aguas actual, en el artículo 27, plantea que en condiciones que se vulnera el derecho humano al agua o el saneamiento de la población o satisfacción del derecho humano, se puede expropiar por el Ministerio de la Ley. Se pueden expropiar derechos de agua. O sea, la situación de Petorca se podría haber frenado hace rato si es que hubiese, primero, un balance hídrico general y a partir de ese balance expropiar lo que se sobreotorgó. Eso lo entrega el Código de Agua actual y nadie le ha dado a ese punto. Y lamentablemente la reforma plantea solamente de aquí adelante los derechos superficiales que faltan por entregar y para el caso de las fuentes subterráneas el 50% de los derechos. A nosotros nos parece que ese es un punto vital y clave. Segundo, en términos de consumo humano, si bien se declara y se consigna el consumo humano en el artículo 5, consideramos que si no se consagra constitucionalmente este derecho, si no se consagra constitucionalmente, particularmente en la Constitución Política, en el artículo 19, numeral 24, inciso 11, el problema va a seguir existiendo porque básicamente el agua en Chile es un bien de consumo, un bien privado, a pesar de que los abogados dicen no, son los derechos de los privados. En la práctica, si están el 90% del agua entregada gratuita y perpetuamente, el agua en la práctica es privada. En el artículo 5 también se señala que en el caso de los territorios indígenas el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, algo que sí existía en el Código del 67 y que nosotros decimos por qué tiene que ser solamente para los derechos indígenas y no puede ser para la extensidad de todos los derechos, y en la práctica permitir, esto posibilitaría que, por ejemplo, los campesinos que han perdido sus tierras porque no tienen agua y por lo tanto se les secan, podrían tener esta unificación entre tierra y agua y por lo tanto no existiría esta separación y en la práctica lo que da pie para la constitución de un mercado absolutamente desregulado y además para la especulación y concentración de derechos de agua en pocos sectores de la población o empresariales. Un tema particular que si bien se perdió en términos de los movimientos sociales, lo que hemos venido instalando, el artículo 56 de las aguas del minero, que es básicamente que las mineras tienen derecho solamente por el Ministerio de la Ley, en este artículo lo dice, de usar el agua que están en sus faenas sin necesidad, en el Código actual, sin necesidad de informarla ni inscribirla en la Dirección General de Agua. Lo único que plantea la reforma es que, y como llegó aquí al Senado, es que se tendrá que informar, pero la pregunta es cuáles son las multas para cuando no se informa y cuáles van a ser los mecanismos para indagar e investigar cuando no se informe, cuando una empresa minera esté extrayendo más cantidad de agua de la que dice que está extrayendo. Entonces, en la práctica, si se deja abierto, no está regulado. Y además, un punto particular es que, si bien se señala que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares, que es un avance, o pareciera ser un avance, en la práctica gran parte de las faenas mineras están inscritas en sus zonas, sus territorios, sobre glaciares. Entonces, en la práctica, solamente por aplicar el artículo 56, tendrían derecho a mermar el área de glaciares, y ustedes saben que los glaciares son espacios que no se recuperan después de la intervención humana, de cualquier tipo de intervención, sino que son espacios que son reservorios naturales de agua, que son transversales prácticamente al planeta,
Y en Chile hay el 80% de la superficie glaciar de los Andes Sur está en Chile, entonces hay que preservar más allá de lo que dice el artículo 5 sobre no constituir derechos de aprovechamiento en glaciares. No es suficiente. En el artículo 66 no se mencionan los procedimientos administrativos o jurídicos mediante los que se considerará la opinión de la comunidad, y ahí, en la práctica, ¿cómo se va a considerar la opinión de la comunidad si no dice el procedimiento? Entonces necesitamos ser más específicos en establecer procedimientos o reglamentos que permitan que esto se haga práctico y en definitiva la comunidad pueda tener acceso o derecho a intervenir en los procesos de informes técnicos, etcétera, o otorgamiento de derechos provisionales. Sobre la regularización de derechos, ¿cómo se pretende actuar frente a la realidad de los pequeños agricultores? Los pequeños agricultores en este país han sido perjudicados por la concentración de derechos en grandes empresas y lamentablemente, como decía, tienen en la provincia de Petorca particularmente han tenido que vender sus tierras porque no tienen para producir. Y son una parte importante de quienes no tienen sus derechos de agua hoy regularizados. Entonces, esta reforma tampoco lo plantea. Y más encima, los costos de regularización son absolutamente altos y los mismos campesinos, pequeños agricultores, se tienen que endeudar para regularizar estos derechos. En términos generales, son algunas de las críticas que nosotros hemos planteado durante años, y lo que queremos es ponerles énfasis a algunos puntos en particular, y tenemos bastante preocupación desde la sociedad civil en que estos temas se aborden. Ahora Luis Soto va a terminar planteándolo las últimas propuestas. Señora Presidenta, buenas tardes. Pertenezco a Modatima, al Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, a la Tierra y la Protección desde el Medio Ambiente desde hace muchos años. Soy parte de los fundadores de este movimiento. Cuando nosotros nos dimos cuenta, por ahí por el año 2008, que la situación en la provincia de Petorca iba a ser compleja, muy compleja, nos dimos una estrategia que tenía que ver fundamentalmente con tres aspectos fundamentales, que era la visibilización de un conflicto que no estaba en la opinión pública, parlamentarización de un debate, porque entendemos que es en el Parlamento donde se tienen que modificar y hacer leyes diferentes, y la movilización social para que nos escucharan. Durante el tiempo hay muchas cosas que por el tema de tiempo no se dijeron, pero hay una cantidad de cosas que se han dicho y que yo las quiero reafirmar, como por ejemplo que se están entregando hoy se están entregando derechos de agua a través del segundo transitorio. ¿Qué significa esto? Significa que el patrón lleva a 3 personas al tribunal, los hace declarar que esos pozos que están ahí son eternos, son de hace mucho tiempo, y el tribunal lo que hace es entregarle los derechos de agua. Entonces, por eso que hay muchos derechos de agua que no se saben dónde están, pero que los tribunales lo han otorgado, no los ha otorgado la DGA. Ahora, nuestras propuestas tienen que ver fundamentalmente con la derogación del artículo 19, numeral 24, de la Constitución Política del Estado, que significa desmercantilizar el agua y declararla un bien común y de un derecho humano fundamental. Nuestra provincia, los que no la conocen, Rodrigo ya algo explicaba, está absolutamente seca, se está perdiendo todo. Y nosotros, en términos responsables, hemos dicho tenemos que dar alternativa, y por eso que creamos una cooperativa e introdujimos un cultivo que necesita poca agua para, valga la redundancia, su cultivo, que es la quinoa. Pero la situación es seria, la situación, o sea, nosotros nos sentamos acá y hoy día en la mañana nos bañamos, hoy día en la mañana tomamos desayuno, hay gente que no se puede bañar, hay gente que se tiene que lavar por presa, hay gente que no tiene agua para beber. Esa es la situación real de nuestra provincia. Lo otro es formular una ley popular de agua que diseñe un nuevo modelo de propiedad y gestión de las aguas en base a lo siguiente. Primero, consagrar constitucionalmente el agua como un bien común y un derecho humano. Restituir el agua a la tierra. Prioridades de uso de agua. Nuevo modelo de gestión, democratización en base a modelo de consejo de cuencas. Nueva institucionalidad hídrica, como una dirección que tenga facultades de rectoría y fiscalización sobre consejos de cuenca. La institucionalidad actual es parte del problema.
Cuando nosotros decimos que la institucionalidad actual es parte del problema, el hecho de decirles que el segundo transitorio uno puede ir con testigos al tribunal y pedir y solicitar derechos de agua, el tribunal los entrega. Y la institucionalidad no está actuando como corresponde. Nuestras propuestas son plan para el buen vivir en la provincia de Petorca, con foco en el ordenamiento territorial y gestión integrada de cuencas y restricción a las plantaciones de cultivos como palto. Ustedes saben cuánta agua necesita un palto, yo no les voy a explicar eso, todos lo sabemos y sabemos por qué están secos nuestros ríos. Hacer efectiva la revocación de los derechos provisionales del río Ligua y Petorca. En el anterior gobierno de Sebastián Piñera se revocaron los derechos provisionales y hoy día se siguen usando. Terminar con el subsidio estatal a grandes agricultores para las mega obras de infraestructura hídrica como la ley 18.470. El problema no es un problema técnico. Nosotros vemos grandes embalses en la provincia de Petorca, embalses que han sido subsidiados por todos nosotros. Y conformar una comisión investigadora sobre los gastos de recursos públicos para emergencia hídrica. Esto es en términos de lo que son los camiones aljibe. Ahora, a Rodrigo se le olvidó decir que La Ligua, ciudad cabecera, donde está la gobernación de la provincia de Petorca, tampoco tiene agua para su abastecimiento. El agua se trae desde Limache, a través de tuberías que la empresa Esval ha colocado durante todo este tiempo. Esas son nuestras propuestas, señora presidenta. Muchas gracias. Podría extenderme más y explicarle muchas cosas más de lo que pasa en la provincia de Petorca. Gracias.